Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Viana, el violento contraataque alemán. Mercados como herramienta de control. No, le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Te lo digo mirándote a los ojos, Sí. a los fascistas, a la extrema derecha mediática y política. No nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado- que la extrema derecha ¿Ha no dejado nos al dais cuidado de miedo, sus hijos hoy que no con la nos dais niñera que miedo, y presuntamente es una hemos pagado todos los vergüenza españoles, que o no? intentéis amedrentar a la gente ¿Ha que dejado estamos hoy a sus ejerciendo hijos o al pirracas, al democráticamente delincuente que nuestro tenéis en la derecho puerta al que la voto? pagar? Que no ¿O a su tenemos hermano que fue miedo, detenido ni por a ti, ni a apalear, nadie de la extrema por derecha agredir a la mediática? policía en Vallecas? ¿O a su hermano? Venga, Señora valiente. ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no te tengo miedo. ¿Pero miedo por qué? Os tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con nuestro historiador de cabecera que nos acompaña cada semana, el gran Pío Moa. ¿Cómo se encuentra? Hola, pues bien, viendo todo lo que está pasando, ¿no? Claro. Es un sí. Sí, no, ahora la manifestación esta contra el doctor. He leído una cosa que me ha sorprendido mucho, y es que alguien de Vox llamaba a
a manifestarse para impedir que el doctor bajase la cabeza ante los separatistas. El doctor no baja la cabeza ante nadie, está colaborando con los separatistas. Claro. Es que siempre ha colaborado. Y hay que ver las cosas con mucha claridad, porque si no podemos hacer como hizo Rajoy, con la que cuando Zapatero estaba rescatando a la ETA, que decía que había que derrotar a la ETA y no al gobierno que estaba rescatando a la ETA. Claro. Es decir, estas cosas son muy peligrosas y hay que estar muy atento a ellas, ¿no? Claro. Bueno, pues, ¿y qué has comentado esta semana en el blog, Pío? Bueno, en el blog vengo comentando, pues, por una parte estoy con un ensayo sobre la política internacional de España, que yo creo que debería basarse en la neutralidad en relación con los grandes conflictos que ha habido y que se avecinan. Y entonces explicando un poco, por ejemplo, cómo gran parte de esta pseudopolítica, que solo ha tenido el aspecto realmente bueno de los neutralismos durante las dos guerras mundiales, pues cómo se fue gestando y cómo se ha ido desarrollando. Y claro, hay que analizar la situación general que actualmente vive el mundo, ¿no? Recordemos que cuando la Unión Soviética se hundió, se creó la idea de que las democracias al estilo anglosajón pues iban a imponerse en todo el mundo, antes o después, con lo cual se llegaría al final de la historia, como decía Fukuyama, porque Fukuyama pensaba que aquello no iba a ser muy feliz, en la cual la política se reduciría a economía, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea se demostró completamente falsa. Esta idea la tenía casi todo el mundo entonces, ¿eh? Es decir, el sistema auseño había derrotado al sistema soviético y lo que se podía prever en adelante era que las democracias liberales, que indudablemente eran superiores al sistema soviético, pues se irían expandiendo sin más por todo el mundo. Esto dio lugar, en primer lugar, a una serie de acciones verdaderamente siniestras por parte de USA y de la OTAN, como fueron la destrucción de Libia, la destrucción de Irak, la destrucción no completada del todo de Siria, en fin, la cuestión de Afganistán y demás. Es decir, daba la impresión de que debido a la enorme superioridad armada de USA y de la OTAN, pues podían imponerse en todas partes y la cosa ha resultado mal. Han hecho verdaderos desastres que les han costado mucho y en los que han salido más bien derrotados, ¿no? Pero es que además han ido surgiendo otras potencias que los desafían, empezando por China. También Rusia consiguió superar la época Yeltsin, que fue una época de verdadero desastre en todos los sentidos. Y son países que no aceptan ni el sistema auseño, entre otras cosas porque es muy difícil o el inglés, ¿no? Es muy difícil que se adapte a otras culturas y otras historias muy distintas. O sea, este tipo de sistemas políticos que es necesario volver a analizar, examinar. Algo de eso he intentado ya en el libro La guerra civil y los problemas de la democracia en España. Esto es muy, muy importante. O sea, en España la democracia se ha convertido en una especie de palabra mágica que sirve para todos. Aquí todo el mundo es demócrata, desde la ETA hasta el doctor, ¿eh? Y en nombre de la democracia no paran de atacar la democracia, ¿no? De atacar las libertades. Ahora, afortunadamente, el Consejo General del Poder Judicial ha dictaminado que la ley de memoria histórica, ¿verdad?, que quieren llamarla de memoria democrática, ataca las libertades y no es admisible en un Estado de Derecho, ¿no? Pero esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. A mí me ha sorprendido que el Consejo del Poder Judicial, que es un consejo manipulado por los partidos, ¿no?, y que ha demostrado ser muy poco efectivo frente a leyes totalitarias que se han venido imponiendo,
Me ha sorprendido, quizás sea un paso adelante. No me ha sorprendido, en cambio, que la mayor parte de la triple M o triple mierda, ¿no? Es los medios de manipulación de masas, que por desgracia están dedicados a manipular la opinión pública en España, pues que apenas le hayan concedido. Es una noticia importantísima, o sea, porque es una noticia que va al fondo de los problemas que tenemos. O sea, ese fondo es el problema de la democracia, ¿eh? El problema que debió quedar resuelto con el referéndum de 1976, que se hizo de la ley a la ley, desde la legitimidad del franquismo a la legitimidad democrática, y que en cambio está siendo socavado desde entonces de manera sistemática, ¿no? Mediante el llamado antifranquismo. O sea, una serie de gentuza, sobre todo el PSOE, que nunca luchó contra el franquismo, pues resulta que quiere derrotarlo ahora, ¿no? Cuando ya no existe, desde hace muchos años, ¿no? Bueno, pues esto, ya digo, lo que ha hecho el Consejo de Poder Judicial es una noticia de enorme fondo y de enorme importancia, pero claro, en la mayoría de los medios ha pasado como una noticia más, hay medio perdido entre tantas, ¿no? Lo cual revela también la calidad de los medios que tenemos. En cuanto a la política internacional de España, pues analizo, por ejemplo, quería decir que la situación que se ha creado desde entonces es una situación que ni fin de la historia ni nada por el estilo. Verdaderamente la historia sigue, los grandes problemas se siguen desarrollando, etcétera, ¿no? Y hablando de España, en relación con esto, pues habría que plantear qué es lo que quiere hacer España en esta situación que se está creando. Para empezar, habría que analizar la cosa que nadie hace, ¿eh? Y además, de hecho, tanto el PP como el PSOE han prescindido de una política internacional para España, dando por supuesto que de eso ya se ocupará la OTAN y la Unión Europea, ¿no? Cosa un enorme error. Bueno, pues analizo, por ejemplo, cómo se fue desarrollando esta mentalidad a partir sobre todo del 98, del desastre del 98, la derrota frente a USA, ¿no? Y la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, etcétera. Bueno, aquello creó una especie de problema psicológico, ¿no? En España, que se planteó, aunque de manera equivocada a mi juicio, se planteó qué pintaba España en el mundo, qué es lo que debería pintar España en el mundo, ¿eh? Ahora nadie se preocupa siquiera de eso. Bueno, pues sin embargo, lo que dio lugar a una verdadera orgía de ocurrencias sin mucha sustancia, ¿no? A que, por ejemplo, el europeísmo, que negaba o echaba al basurero de la historia el pasado español, pues encontró cierta resistencia en el casticismo, que se empeñaban en encontrar esencialidades nacionales en un castellanismo de decadencia, lleno de tópicos costumbristas y folclóricos, que oponiéndolos a una Europa que no era mejor conocida que la de los europeístas, pero los europeístas adoraban a Europa, que así llamaban a Francia e Inglaterra sobre todo, ¿no? Pero de lo que no sabían mucho, ni de su historia ni de sus problemas, ¿no? Esto lo resumió muy bien Ortega y Gasset. España es el problema y Europa la solución. Oiga, mire usted, España no es ningún problema, ni Europa ninguna solución. España tiene problemas que al final desembocaron en la guerra civil, a la que contribuyeron ideas como las de Ortega, y el resto de Europa, que no Europa, tiene a su vez problemas que desembocaron en 2 guerras mundiales, que fueron bastante peor. Entonces, cuando se analizan las cosas de esta manera tan simple y palabrera, pues no se llega a nada. Y los casticistas en ese sentido no eran mejores, ¿no? También, por ejemplo, Ortega dictaminó que Castilla había hecho a España y la había deshecho. España no la había deshecho nadie. Y eso de que Castilla había hecho España, pues en una época sí, pero no a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Claro, Sánchez Albornoz replicaba que Castilla había hecho a España y España había deshecho a Castilla. Todo esto era pura palabrería, ¿no? Que no aclara ni sirve de nada, ¿no? El europeísmo, pues, detestaba a España en nombre de una Europa con mucho de fantasía, y el casticismo, pues, ensalzaba el atraso como si fuera un mérito, ¿no? Y ni unos ni otros, pues, se molestaban en analizar los movimientos que en Europa empujaban a las guerras mundiales y que inevitablemente repercutirían en España.
Hubo otra salida, que ya digo fue, por lo menos, si lo comparamos con ahora, fue un momento de inquietud intelectual muy interesante, ¿no? Bueno, Menéndez Pelayo, pues fue casi el único que opuso investigaciones solventes y estudios críticos a toda aquella palabrería, ¿no? Pero la verdad es que tampoco era una alternativa para el presente. O sea, realmente, en parte tenía razón en su célebre síntesis. Dice: España, evangelizadora de la mitad del orbe, España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio, esta es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra. Bueno, vamos a ver. El resumen puede que valiera, y en gran parte valía, para los siglos XVI y XVII, pasando por alto otros ingredientes de la historia, y aquel pasado debía ser valorado positivamente y no negativamente como hacían los europeístas y regeneracionistas, etcétera, ¿no? Pero ante los problemas que planteaba el inicio del siglo XX, o sea, ¿qué significaba esto? Es que España iba a organizar otro Trento, es que España iba a atacar a los herejes, es que, o sea, no era una solución práctica, ¿no? O sea, realmente no podía inspirar ninguna política realista, aparte de que identificaba demasiado y poco cristianamente a Dios y al César, o sea, la política y la religión. Y hacía depender de esa identificación la unidad de España, cosa que también es falsa. La unidad de España pues viene culturalmente de Roma, de la Roma pagana, por cierto. Luego la cristianización pues culminó la idea de España, sobre todo con los visigodos, que le dieron un contenido político a partir de Leovigildo y Recaredo, pero sobre todo Leovigildo. Entonces, y durante la Reconquista, pues hubo una tensión considerable, digamos, para la Iglesia. Era importante expulsar a los musulmanes, pero la unidad nacional era menos importante. Así, por ejemplo, Roma unas veces apoyaba la unidad de la Reconquista, otras veces pues iba contra ella. De hecho, Portugal, la secesión de Portugal pues se debió en gran medida a la Iglesia, ¿no? Claro, sí. Es decir, que esta identificación excesiva es indudable que España es católica, ¿no? Indudablemente, ¿no? Pero también lo era Italia, también lo era Francia, etcétera, ¿no? Y no había una unidad política entre España, Francia, Inglaterra o al final Portugal. Es decir, estas cuestiones hay que analizarlas bien, porque al final, como digo, se dieron tres movimientos intelectuales, el que llamamos europeísmo, regeneracionismo, el castifismo y el integrismo, que podemos llamar integrismo, ¿no? Entonces, ninguno de ellos podía resultar muy bien. Y el hecho es que no resultó muy bien. Al final llegamos a la guerra civil, entre otras cosas. Porque además, el desastre del 98 fue un desastre sobre todo psicológico, que claro, obligaba a despertar a ciertas realidades y dio lugar a esa triple reacción, digo, europeísta, o regeneracionista, casticista e integrista, pero que no respondía a una realidad histórica en la que el marxismo, el anarquismo y los separatismos estaban cobrando gran fuerza en España. O sea, por ello la neutralidad en la Primera Guerra Mundial fue algo casi milagroso. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial fue una actitud mucho más consciente, ¿no? Bueno, pues aquella triple reacción tenía poca consistencia intelectual y política y sería una de las causas del caos republicano y de la guerra civil. Insisto, estoy elaborando un ensayo sobre estos temas que son muy importantes y de los que se habla muy poco o que se dan por solucionados cuando no lo están. Bien. Bueno, hablando de otras cosas, dice Aquilino Duque que el antifranquismo es el penúltimo episodio de la leyenda negra. Y exactamente es así. Y como la leyenda negra se basa en el embuste y la calumnia por parte de los más corruptos y de los más hispanófobos. O sea, claro, Franco derrotó a unos partidos sovietizantes o separatistas y eso parece ser que no se le puede perdonar. Oiga, pues no. Es precisamente una de sus glorias, vamos a decirlo así.
Una de las grandes cosas que hizo Franco fue derrotar a esos, luego mantenernos fuera de la guerra mundial y dejar un país en excelentes condiciones económicas y sobre todo de reconciliación, porque fuera de unos mínimas minorías el país estaba tan reconciliado que permitió una transición sin demasiados traumas, aunque la llevaran a cabo unos políticos muy mediocres, ¿no? Exceptuando alguno que otro. Bueno, los separatistas catalanes, he leído una noticia de que querían engañar al doctor con un caballo de Troya, un aparente regalo que se convertiría en palanca para seguir con su proceso, ¿no? O sea, el regalo es la renuncia, entre comillas, a la unilateralidad para exigir a cambio otro regalo, claro, en compensación, que es participar juntos en el procés mediante un referéndum a la escocesa o algo por el estilo. Y el doctor está completamente dispuesto a dejarse engañar, entre comillas. Es cómplice, ¿no? Vamos a ver si los españoles, que estamos tan acostumbrados a tragar todo tipo de basura, lo tragarán también esta vez. Espero que no. Hay una cuestión que voy a proponer temas para una televisión no existente, pero podría llegar a existir. Por ejemplo, Sí. ¿qué tal sería una serie con el tema Los hombres y mujeres de Villarejo? Por allí pasaría una buena caterva de golfos y golfas de la política, el periodismo, el empresariado, de esta democracia consolidada, como dicen los que más la atacan, ¿no? Y hay otra cuestión que me interesa mucho y de la que voy a hablar bastante más en el blog, y es la colonización cultural. Porque algunos critican el ataque al español por los separatistas, pero aceptan la colonización cultural por el inglés, que es mucho más peligrosa. Y esto pasa porque no son realmente patriotas españoles, son como mucho patriotas de Spain, ¿no? O sea, ellos consideran prácticamente que no hay más remedio, que tiene que ser así, ¿eh? Entonces he escrito un artículo sobre el doble desplazamiento del español. Dice, lo que está ante nuestros ojos es a menudo lo que nos pasa más inadvertido. O sea, que España sufre un muy fuerte impulso disgregador por los separatistas es algo que todo el mundo puede ver, lo entienda o no. Que no se trata solo de disgregación política, sino que apunta a lo más profundo, a la disgregación y el enfrentamiento cultural, empezando por el ataque al idioma común. Todo eso también salta a la vista, ¿eh? Pero se percibe de manera más confusa la complicidad de los partidos supuestamente nacionales PP y PSOE en ese proceso realmente criminal. Y entendemos parte de la causa. El sistema electoral ha sido diseñado de tal manera que los separatismos pueden actuar como árbitros de la política nacional. Por poner dos ejemplos recientes, hemos visto cómo en la moción de censura que llevó al doctor a la presidencia, el PSOE y el PP compitieron por ganar los favores del PNV, el partido tradicionalmente más racista y más antiespañol de todos. Y ahora mismo el doctor se va a imponer unos indultos contra la justicia, el Estado de Derecho y la integridad de España, a fin de negociar la secesión con unos separatistas sin cuyo apoyo él podría saltar de la Moncloa, ¿no? Sin embargo, esto es solo una cara del problema. La razón más auténtica por la que el PP y el PSOE han financiado y apoyado todo tipo de ilegalidades y avances separatistas es porque comparten una visión negativa de España y de su historia. Esto lo señalaba Julián Marías del PSOE, pero ocurre lo mismo con el PP. O sea, de modo más disimulado en las palabras, pero más eficaz en los actos. Recuérdese, por ejemplo, la gran dadivosidad de Aznar con los separatistas vascos y catalanes, o cómo el PP en Galicia aplica puntualmente los pasos que siguió Pujol para convertir el separatismo en una fuerza decisiva. Aquí no importan los pretextos o las pseudoexplicaciones de ocasión que se inventen. Importan los hechos repetidos año tras año desde hace muchos y que responden a esa hispanofobia de fondo y que, como decía antes, tiene un origen ya en el 98, en aquella idea de que España era un país de una historia enferma, anormal, etcétera, que estos por lo visto van a sanar, ¿no? Pero hay otra faceta en la hispanofobia de los dos partidos, PP y PSOE,
incluso más peligrosa que su complicidad con los separatismos, y es el ataque concéntrico al español mediante la colonización cultural por el inglés. O sea, de manera natural, entre comillas, el inglés se va imponiendo en el espacio público, en nombres de establecimientos, en eventos culturales, deportivos o de modas expuestos en inglés, por ejemplo, Horse Week, Craft Week, Women Now, Fashion Week y tantos más. Y si usted ve en los bancos los nombres que les ponen a sus servicios, casi todos los ponen en inglés. Y estos nombres están patrocinados por ayuntamientos o autoridades políticas o por grandes negocios dirigidos por individuos del PP o del PSOE que evidentemente desprecian a España, desprecian su idioma y su cultura. Esas autoridades, entre comillas, promueven el inglés con el mismo entusiasmo con que procuran desplazar el español, porque cada una de estas cosas desplaza al español, ¿no? Según sus enfoques, el español es poco apto para la ciencia, el pensamiento, la canción, el cine, los negocios, etcétera, ¿no? Y es fácil ver cómo se lo promociona con dinero público, tratando de imponerlo como lengua de cultura y necesario para obtener cualquier trabajo decente en España. El PP, sobre todo, pues se empeña en imponer una enseñanza pública bilingüe, pisoteando la Constitución, y con el evidente propósito de convertir al inglés en lengua superior, relegando cada vez más al español a lengua familiar y de infracultura. Y ya desde las guarderías y desde la primera infancia se va inculcando en los niños esa superioridad mediante palabras y frases en inglés en sus ropas, en sus mochilas, en sus juguetes, etcétera, ¿no? Así, el español, pues, sufre una doble y tenaz persecución, un ataque concéntrico desde los separatismos y desde los partidos llamados nacionales. Y si no reaccionamos a tiempo, en unos años, quizá mucho antes del programa totalitario de 2050, nuestro idioma dejará de servir como vínculo de fraternidad y unidad política y quedará relegado como lengua de cultura en la propia España. Y va siendo hora, y más que hora, de despertar y reaccionar. Y a este tema y este artículo del blog de hace unos días, pues ruego que se le dé la máxima difusión, porque se trata de algo de lo que nadie habla y al parecer nadie quiere hablar. Y sin embargo es como una de esas enfermedades que no provocan sufrimiento aparente y que son letales, a la larga son mortales. Bueno, aparte de eso, pues como están saliendo noticias interesantes sobre Villarejo y sus reuniones, pues una de ellas es con el suegro del doctor. Bueno, el suegro del doctor, como recordarán, era un empresario de la prostitución homosexual y probablemente lo sigue siendo, y si no, él o su hermano, ¿no? Y esto, como decía, se podría hacer una serie sobre Villarejo y sus hombres y mujeres, que sería muy interesante, porque saldría ahí una cantidad de porquería y de basura que nos está asfixiando, ¿no? Yo imagino que, supongamos que alguien que se presenta presidente en USA, en Francia o en Inglaterra o en Alemania, resulta que tiene un suegro que se dedica a la prostitución homosexual o de la otra. Y es además un doctor falso, es decir, tiene un título falsificado, ¿no? Bueno, eso allí sería imposible, a pesar de que allí la democracia está también en crisis, la democracia actual, ¿no? Es impensable. Pero en España está ocurriendo. O sea, ¿puede la política de un país caer más bajo? Otro ejemplo, ¿no? La mafia del doctor y la mafia separatista avanzan hacia lo que llaman el reencuentro. El Junqueras dice que renuncia a la secesión unilateral. Ahora la pactará, claro, con el otro capo mafioso de la Moncloa. O sea, se puede caer más bajo en un país. Quiero recordar la conversación de compinches entre Villarejo y la exministra de Justicia, pareja de un juez delincuente y actual jefa de los fiscales. Bueno, es que es posible caer más bajo. Pues y España soporta la única colonia europea en su territorio en un punto clave de su defensa estratégica. Los gobiernos españoles se proclaman amigos y aliados de la potencia invasora. Más lacayos que amigos y aliados, claro. O sea, ¿puede un país caer más bajo? O sea, las mafias que desgobiernan España atacan las libertades políticas e imponen leyes de tipo soviético que pretenden controlar incluso los sentimientos personales, delitos de odio y similares. Y lo hacen en nombre de la democracia.
O sea, se puede caer más bajo una sociedad si no reacciona ante esto. Y con esto termino por ahora, porque son cosas que he tratado en el blog junto con cosas referentes pues a la literatura en general y a mi última novela en particular. Y, en fin, espero que nuestros oyentes no lo encuentren aburrido. Aquí termino. Ok, perfecto. Bueno, pues Pío, recordamos como siempre tu blog a la audiencia, piomoa.es y Más Democracia, Más España, ¿verdad? Sí. Y que entren ahí, que compartan, como tú comentabas ya antes, pues tus artículos. Y nada, muchas gracias y nos vemos ya la semana que viene, Pío. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Vale, un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os verá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.